Bendice esta congregación y ayúdanos. Y Señor, ahora bendice el estudio de tu palabra, toca a los enfermos y bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a terminar los últimos 3 versículos de ese capítulo. Y como vimos, Pablo escribió esta carta desde Macedonia. La escribió de su tercer viaje misionero. Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero, donde estuvo ministrando 18 meses. Ahí se encontró con Priscila y Aquila, que habían sido expulsados por Claudio, emperador de Roma. En ese tiempo había expulsado a los judíos y Priscila y Aquila llegaron a Corinto, y cuando Pablo llegó, ellos construían tiendas, hacían tiendas. Pablo se unió a ellos en ese oficio para mantenerse mientras predicaba el evangelio. Le ministró a Priscila y Aquila, como hemos dicho, y luego fueron compañeros de ministerio. Luego llegó Timoteo, llegó Silas o Silvanos a Corinto y le ayudaron a Pablo, y con la ofrenda que traían de Macedonia y otros lugares le permitieron a Pablo ministrar tiempo completo el evangelio. Eso fue el segundo viaje misionero cuando Pablo fundó la iglesia. En el tercer viaje misionero Pablo llegó a Éfeso, que es lo que es Turquía, en lo que es la costa occidental de Turquía, y desde ahí escribió, primero escribió una carta que se perdió, y luego escribió 1 Corintios, que es la segunda carta. Y como hemos visto, esa carta estudiamos, Pablo resuelve y trata asuntos, irregularidades, problemas, así como también responde a preguntas que tenía la iglesia en Corinto. Después de la primera carta de Corintios, 1 Corintios, que como hemos dicho es la segunda carta, Pablo hace un viaje, una visita por los problemas que continuaban en Corinto, una visita un poco difícil, y luego escribe otra carta que es su tercera carta. Es una carta que se ha perdido, la manda por manos de Tito, y en esa carta, escrita con mucha tristeza, con mucha severidad, dolor, pero con mucha compasión también y espíritu pastoral, Pablo hace llamado a correcciones, y Pablo tiene que huir después de eso de Éfeso, porque tenemos el tumulto de los plateros, donde la gente que estaba produciendo esos ídolos de plata, la diosa Diana, se enojaron cuando vieron de que su negocio se habían ido para abajo debido a que muchos estaban dejando la idolatría. Entonces se hace un tumulto, Pablo tiene que salir corriendo de Éfeso y decide no ir directamente a Corinto, porque obviamente quería saber primero si la carta que había enviado, su tercera carta, había tenido alguna respuesta positiva. Va a Troas, que está en la parte noroccidental de lo que es Turquía ahora, la provincia de Asia. No encuentra a Tito, entonces se embarca hacia Macedonia. Ahí llega Tito y le da noticias de que la carta ha tenido efecto. A Tito lo habían recibido con temor y temblor, con mucho respeto, y habían expresado un sentir hacia Pablo de amor y un sentido, un cariño, una añoranza por Pablo, y Pablo se animó mucho, se gozó de que había habido también fruto con su carta, y escribe la segunda carta de Pablo, segunda de Corintios, que es realmente la cuarta carta de Pablo. La escribe desde Macedonia. Ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos y empezamos el capítulo 4, casi lo terminamos, pero no lo logramos terminar, y yo creo que a propósito. ¿Por qué? Porque es un capítulo que a mí me parece tremendo, y es un lindo capítulo. Vemos en el versículo 5, Pablo en el capítulo 4 está hablando de su ministerio, y dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. No predicamos nuestro ministerio, predicamos a Cristo. Claro, a veces es necesario hablar de los ministerios, ¿no? Pero a quien predicamos es a Cristo Jesús, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Nunca nos olvidemos, algunas personas quieren ser pastores porque quieren estar al frente, quieren ser líderes. No, somos siervos. Sí, vas a estar al frente, pero te aseguro que en el campo de batalla no quieres estar en el frente. Y estar en el liderazgo es estar en el campo de batalla, te lo garantizo. Entonces, y entendemos de que no venimos a ser servidos, sino a servir. Cuando Juan y Jacobo le pedían al Señor estar a su derecha y a su izquierda, le dijo: sabes que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no va a decir así entre vosotros. El que quiera ser grande será vuestro servidor, el que quiera ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir
y dar su vida en rescate para muchos. Entonces realmente el liderazgo es para servir, no es para ser servido. No quiere decir de que no puedas tener atenciones hacia tus líderes y honrarles, eso es importante porque Dios les ha puesto, pero el líder debe estar para servir, no para ser servido. Y eso es importante recordarlo. Y Pablo está hablando entonces, Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, y esto lo hemos estudiado, pero vuelvo a enfatizar. Vemos que hace un énfasis de Génesis. Pablo se remonta a Génesis, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Vimos pues de que conocer a Dios es luz, y esa luz, la luz de Dios se refleja en Cristo Jesús, es la radiancia, el resplandor de la gloria de Dios. Ese resplandor de la gloria de Dios, dice Hebreo, y la representación exacta de su naturaleza. Entonces, si queremos conocer esa luz, ese conocimiento de la grandeza de Dios, la gloria de Dios habla de la grandeza, su amor, su compasión, su santidad, su rectitud, su poder, su sabiduría, su gracia, su paciencia. Si queremos ver esa gloria, esa grandeza de Dios, la vemos en Cristo. Por eso dice la iluminación, la luz del conocimiento de la grandeza de Dios en la faz de Cristo. Cristo refleja la grandeza de Dios. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, dijo Pablo, somos vasos de barro, frágiles. Y eso es bueno porque cuando se quiebra ese vaso podemos ver la luz de Dios. Un vaso quebrantado, un vaso humilde, no aplastado. Vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto va contra el evangelio de prosperidad, ¿no? Somos vasos quebrantados. A veces nos enfermamos, aunque tengamos fe. Y a veces andamos cansados, aunque tengamos fe, porque somos vasos frágiles. Dios usa vasos frágiles. Afligidos en todo, dijo Pablo. Ya vimos que esta palabra quiere decir presionados por todos lados. Hard press. Pero no agobiados, aquí la palabra not crush, no aplastados. Estamos presionados por todos lados, pero no aplastados, dice Pablo, perplejos, sorprendidos, asombrados por los problemas, las luchas, pero no desesperados, dice Pablo, es decir, no perdemos la esperanza. Podemos perder la esperanza de salir con vida de una situación como Pablo lo dijo al principio en Corintios, pero no la esperanza en Cristo, porque el morir no es el fin para nosotros, sino que es el principio de la presencia ante el Señor. Y luego dice Pablo, perseguidos pero no abandonados. Vamos a ser perseguidos, y eso quiere decir hostigados muchas veces, maltratados, pero no abandonados. Y eso es bueno recordar que Dios nunca nos abandona. Qué bueno, ¿verdad? Dios nunca nos pueden abandonar muchas personas, hasta los seres más cercanos nos pueden abandonar. A Jesús lo abandonó todo el mundo, pero Él fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados por Dios. El Padre abandonó a Jesucristo en la cruz para que nosotros nunca seamos abandonados. Nos pueden abandonar las personas más cercanas a nosotros. Nunca pongas toda tu esperanza. Espera bien de las personas, nunca pienses mal de las personas. Pero acuérdate que a la hora de las horas el único que puede estar a la par tuya es el Señor. Y entonces dice, perseguidos pero no abandonados, derribados. ¿Dónde está el evangelio de prosperidad? Derribados. Muchas veces te dan un golpe bajo y te quedas sin aire. Pero el Señor está ahí, por eso dice derribados pero no destruidos. El Señor se encarga de levantarnos, se encarga de darnos el consuelo. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, Pablo llevaba las cicatrices de los azotes, de los golpes que le habían dado con varas, de las pedradas, estoy seguro. Pero al depender de Dios, Jesús manifestaba su vida a través de Pablo. Y por eso dice, nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. No era porque era ratero o había hecho cosas malas, era por servir a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y nosotros morimos cada día, tal vez no físicamente, tal vez no con azotes, tal vez no con pedradas, pero tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros deseos pecadores, no a los deseos buenos, porque tenemos deseos buenos. Querer comer una comidita con tu familia, eso es bueno. Querer tener intimidad con tu pareja, eso es maravilloso si estás casado. O sea, querer ir al mar y jugar un juego con tus amigos sanamente, eso es de Dios.
Pero hay cosas que no son buenas y nuestra naturaleza quiere muchas veces cosas que no son buenas. O a veces tú quieres hacer algo y Dios tiene otra cosa para ti, te tienes que negar a ti mismo. Y no es cómodo y tenemos que morir, pero cuando nosotros morimos, Cristo se manifiesta. Y Pablo dice, en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Es decir, cuando nosotros morimos, Cristo se manifiesta y esa vida bendice a otros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, cuando uno es mudo, no físicamente, sino en cuanto a la palabra de Dios, es porque tal vez no cree. Y cuando tú crees, tienes que compartir ese evangelio, porque hay un fuego en ti. Y Pablo creía y por eso hablaba. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Pablo habla de saber, muy importante saber. Saber de que vamos a ser resucitados por Dios, porque todo esto es por amor, por causa de vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Es decir, todo esto, todo este sufrimiento, todo estar afligido por todos lados, presionado por todos lados, perseguidos, derribados pero no destruidos, perplejos pero no desesperados. Todas estas cosas ocurrían, ¿por qué? Por estar siguiendo al Señor. Pero dice Pablo, pero esto es por ustedes, para servirles a ustedes, pero hay una gran ventaja porque el evangelio se está extendiendo, la gracia se está extendiendo y muchos le dan gracia a Dios y el nombre de Jesús es glorificado. Entonces hay un fruto, no es en vano. Por tanto, dice Pablo, y ahí nos quedamos, por tanto, no desfallecemos. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, es decir, no desfallecemos. ¿Por qué? Por tanto, ¿qué quiere decir? Porque sabemos de que un día vamos a resucitar. Por eso no desfallecemos. Es decir, vamos a estar afligidos, vamos a estar perseguidos, vamos a estar perplejos, vamos a estar derribados en muchas ocasiones, pero no desfallecemos porque esto un día se acaba y vamos a resucitar. Este cuerpo sufre, pero va a resucitar. Y además hay un fruto. No desfallecemos. La palabra no desfallecemos. 3 traducciones, New King James, New American Standard, New International Version, dice, therefore we do not lose heart. Por lo tanto, no desmayamos, no nos descorazonamos, no nos desalentamos, afligidos, presionados por todos lados, perplejos, sorprendidos y asombrados, perseguidos, acosados, hostigados, provocados, derribados, golpes que nos tumban temporalmente, pero no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque no es en vano. El evangelio se está predicando, muchos están creyendo y muchos están siendo edificados. Y aunque morimos de día en día, Cristo se manifiesta en nosotros. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aunque nuestro hombre exterior, la New King James Version dice, our outward man, nuestro hombre exterior. La New International Version dice through outwardly, aunque exteriormente. La English Standard Version, outer self, nuestro yo externo. O New American Standard, nuestro hombre exterior. Nuestro hombre exterior va decayendo. Unas traducciones en inglés dicen perishing, está muriendo. Otras wasting away, se está acabando. Otra dice decaying, se está descomponiendo. No desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, es una realidad, tenemos que hacernos a la idea. Nuestro hombre exterior va decayendo. Exteriormente nuestro cuerpo físico se está acabando, se está marchitando, y esto entre mayor crece, entre mayor la edad, nos damos cuenta, realmente. Se está desgastando, se está consumiendo, se está descomponiendo. A veces uno, cuando ve todas estas cosas, puede empezar a desanimarse y decir, no, hombre, tengo que
protegerme un poco, salvar un poco mi pellejo, porque el trabajo, si estás ocupado, trabajando duro, horas largas y encima te involucras en el ministerio y te empieza tu salud a gastarse. Bueno, tienes que decidir cuál es tu meta, cuáles son tus prioridades. La obsesión del cristiano, del siervo de Dios, no es cómo vivir más años. Esa es la obsesión hoy en la sociedad. Cómo evitar envejecer. ¿Se dan cuenta? Pomadas, cirugía plástica. O a veces una obsesión por tener un cuerpo atlético. Y hay una obsesión, una figura, o las mujeres, una figura que deslumbre a los demás. A veces los hombres quieren tener una figura que deslumbre a las mujeres, aunque hoy en día hasta otros hombres, desgraciadamente, así está la confusión. Pero es idolatría. Hay personas que pasan obsesionadamente leyendo sobre nutrición. Y no te digo de que no hagas ejercicio, yo hago ejercicio. Y no te digo que no comas saludablemente. Si comes puro cueritos en la mañana, en la tarde, en la noche, te va a dar un ataque al corazón por tanto colesterol. Tienes que ser sabio, pero no se vuelva tu obsesión, ¿verdad? Hay unas personas que están buscando tanto evitar todo riesgo de salud que no pueden servirle al Señor porque están obsesionados. Nuestra obsesión debe ser obedecer y agradar a Cristo y glorificar su nombre. Y seguir a Cristo es un llamado radical, contrario al mundo, y te puede llevar a una vida llena de presiones. Ayer hablaba con un pastor misionero que acaba de venir de Centroamérica, vino a la conferencia de misiones que va a haber en enero, y me dice, no es fácil ser pastor, me dice. Y le digo, sí, no es para los de corazón débil. Hay presiones, a veces hay malentendidos, a veces hay maltratos en el ministerio, ¿no? Aunque no seas pastor. A veces hay persecuciones, a veces hay desvelos, a veces hay agotamientos, estás sirviendo, trabajos, angustias, dificultades que pueden afectar tu salud física. Pero si es por la obra de Dios, Dios te va a recompensar. Tiene que haber un costo para seguir al Señor. De todas maneras, nadie ha encontrado la fuente de la juventud, que era tarde o temprano te vas a envejecer y te vas a morir. Te vas a desgastar. Y mejor desgastarse sirviendo a Dios en una vida corta que alargar tu vida unos cuantos años, pero sirviendo los placeres del mundo y luego heredar el infierno eternamente. Mejor servir al Señor y gastarse en una vida corta y heredar la vida eterna que tratar de alargar unos pocos años y evitar cansancios y agotamiento y luego toda la eternidad estar separado de Dios porque te preocupaste tanto por tu carne que no te importaron tus vecinos, no te importó el Señor, ni le buscaste ni le serviste. Pablo dice, nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva cada día, de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esto solo ocurre con los cristianos. Solo los cristianos nos renovamos internamente de día en día. Nuestro hombre interior es nuestro ser espiritual que posee el cuerpo temporal que Dios nos ha dado. C.S. Lewis dijo, nosotros no tenemos un espíritu. ¿Sabía eso? Nosotros no tenemos un espíritu, somos espíritu que poseemos un cuerpo. Somos seres espirituales y tenemos un cuerpo. No es que este cuerpo tiene un espíritu. Este cuerpo es algo que tiene este espíritu y lo vamos a dejar un tiempo. Y vamos a estar en la presencia del Señor nosotros. Somos espíritus que en este momento tenemos este cuerpo. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Entonces vemos acá que dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y la palabra renovar se traduce renew en inglés. En el griego quiere decir crecer de nuevo, hacer nuevo, dar nuevas fuerzas y vigor. Y en este contexto es espiritualmente, no físicamente. Ser cambiado a otro tipo de vida, nuevo, que contrasta con un tipo de vida de corrupción, un tipo de vida de vanidad, un tipo de vida negativo. Entonces lo que está diciendo Pablo, exteriormente vamos decayendo. Y exteriormente no solo es la apariencia física, nuestro cuerpo va decayendo, nuestro cuerpo se va acabando. Y no te preocupes, es lo que está diciendo Pablo. No te preocupes. Nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Interiormente vamos siendo cambiados.
Cada día nuestro carácter y forma de ser va cambiando. Nuestras actitudes corruptas que caracterizaban nuestro interior van siendo renovadas, van muriendo y van apareciendo actitudes correctas, van siendo reemplazadas. Cada mañana brota en el cristiano una nueva persona que se asemeja más a Cristo. Es un nuevo brote, si seguimos caminando con el Señor. ¿Qué es lo que leímos en 2 Corintios 3:18? Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces estamos siendo transformados continuamente. Estamos siendo renovados, es decir, las cosas viejas, nuestras actitudes. Si tú dices que recibiste a Cristo, pero no hay cambio en tu vida, no hay una renovación en tu vida, yo me pregunto si realmente lo recibiste. Y la idea no es solo recibirlo y luego ya, ahora hasta cuando venga el Señor y ya voy al cielo, sino siendo transformados, renovados cada día. Si buscamos al Señor a toda costa, eso es una cosa, pero si lo que buscas a toda costa es un cuerpo esbelto, comodidades, aceptación social, una vida donde tengas el mínimo de inconvenientes, y esto es importante porque a veces en la iglesia hay necesidades y tú dices, no, pero esto no me conviene. No, en el servicio del Señor no es nuestra conveniencia lo que buscamos, sino la conveniencia del pueblo de Dios y del Señor, de lo que conviene. Si lo que buscas son sueños no interrumpidos, que no estés preocupado por otros, cuando estés en el Señor te van a preocupar otras personas. Cuando estés en el Señor te van a preocupar la iglesia. Y va a haber preocupación en tu corazón. Pablo hablaba de la carga que tenía por las iglesias. Si no quieres tener cargas, el Evangelio es el camino equivocado. Porque el Evangelio también trae problemas. Ya vimos de que la palabra angustia en el griego viene, la palabra afligidos, en 2 Corintios 4:8 viene una palabra que quiere decir angosto. Y hay presión, y esa es la que usa el Señor cuando dice entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que va a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Esa es angostura, no es cómodo. Ahora, si lo que buscas es comodidad y el mínimo de inconveniencia, ok, pero tarde o temprano ese sueño se te acabará. El Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, por un tiempo parece cómodo, pero al final es camino de muerte. Si te preocupa tu alma y tu destino eterno, entonces el Evangelio es el único camino. Y es un camino donde va a renovar tu espíritu, pero tu cuerpo, tus deseos que no son de Dios tienen que morir. Y Jesús lo dijo, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces, tenemos que pensar con una perspectiva eterna. Y de esto se trata, de esto es lo que está hablando Pablo. Por tanto, no desfallecemos. Pablo evalúa el costo. Y mira lo que dice Pablo. Pablo está caracterizando su vida. Pero Pablo es un hombre lleno de gozo. El problema es que hoy en día muchas veces está como la iglesia ahí, creo que todavía está ahí por la Broadway. Para de sufrir. Bueno, para de sufrir si entras al evangelio de borracheras, y para de sufrir por chismes, y por ser tú chismoso, para de sufrir por ser ladrón. Pero vas a tener otros sufrimientos, porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido, dijo Pablo. Entonces, Pablo está caracterizando su vida, hermanos, en ciertos aspectos. Y dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y Pablo la caracteriza, Pablo no cierra los ojos a ese aspecto. Y hay lugares donde te quieren hacerte sentir muy cómodo. Y para que tú estés cómodo no te dicen estas cosas. Pero ¿sabes qué? Es parte del Evangelio.
Lo que tenemos que entender también es que la perspectiva, Pablo dice, pero un día vamos a resucitar. Y Pablo dice, pero otros están recibiendo el Evangelio, siendo edificados y siendo salvos. Esa es la perspectiva. Pablo dice, nuestro hombre exterior va decayendo, entonces, cuida tu salud, claro. Haz ejercicio, haz cosas positivas para tu cuerpo, pero no, que no se vuelva obsesión. Que no se vuelva obsesión. Si tu cuerpo se está gastando, dale la prioridad a la obra del Señor, no a tu cuerpo. Esto es importante. Ahora Pablo dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y aquí está Pablo trayendo la perspectiva. Ok, esta aflicción, hay aflicción, pero dice es leve y pasajera. Y no es en vano, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Algunas traducciones dicen momentary light affliction, una aflicción momentánea, ligera. Otra traducción dice, la traduzco del inglés al español, nuestra aflicción ligera, que es solo por un momento. Esta aflicción, Pablo nos dice, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria. No desfallecemos por esta razón, porque esta aflicción es leve y pasajera, y la palabra aflicción, tribulación, angustia, esto es el significado en el griego, lo traduzco del griego. Thlipsis quiere decir aflicción, tribulación, angustia, persecución, carga, viene de esa palabra que vemos en 2 Corintios 4, 8 y 9, afligidos, que quiere decir presión, una presión fuerte, una vía angosta, tribulación. Es una aflicción, pero es leve, dice Pablo. Leve, ligera de peso. Pablo la está considerando como si le pudiera poner peso a las cosas. Como que si le puede poner peso a la gloria y como se le puede poner peso a la aflicción. Nos produce un eterno peso de gloria que produce toda comparación. Y voy a explicar por qué usa la palabra peso en un segundo. Pero veamos que Pablo le llama a sus aflicciones leves. ¿Cuáles eran las aflicciones de Pablo? Bueno, sus compatriotas en su mayoría rechazaban su mensaje. La mayoría de los judíos rechazaban su mensaje. Es decir, les estaba hablando emocionado de Jesús el Mesías y rechazaban su mensaje. Así de sencillo. Y no lo rechazaban con una sonrisa. Lo rechazaban con enojo, considerándolo un apóstata. Lo acusaban de traidor. Y en ese tiempo, bueno, aún hoy en día, los judíos ortodoxos te pueden dar una buena paliza. Y en el tiempo de Pablo te mataban. Lo acusaban de traidor de la religión de los padres, lo acusaban de blasfemar contra Dios y la palabra, lo acusaban de corromper a otros, lo quisieron matar muchas veces y trataron, ¿no? Tú puedes querer matar a alguien, pero otra cosa es tratar. Trataron de matarlo, lo apedrearon. No solo los judíos, los gentiles lo trataban de matar muchas veces. Tuvo que salir huyendo de muchos lugares, como vemos en el tercer viaje misionero, tuvo que salir huyendo de Éfeso, sufrió desvelos, hambre, naufragios, azotes. Algunos cristianos mismos lo despreciaban por su apariencia, porque su manera de hablar era poco impresionante. Algunos mismos cuestionaban su propio apostolado. Entonces Pablo sufrió mucho, pero llama a sus aflicciones leves. Aflicciones las llama leves. Sí, ¿por qué? Porque las compara con la gloria venidera. Y Pablo dice, estas aflicciones son pasajeras. Las pruebas y las dificultades son temporales y pasajeras. Es importante recordar eso en el camino del Señor. Nuestras pruebas son pasajeras. Estoy hablando de las pruebas por caminar en el camino del Señor. Hay que recordar eso. Porque tú puedes decir, no, ya dejo de caminar en el camino del Señor porque no quiero estas pruebas. No, son pasajeras. Y tampoco olvides que si el mundo te ofrece opciones, esos placeres son pasajeros también. Eso no van para siempre. Sé sabio. En Proverbios 5:3 leemos, los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo. Hay cosas, y sobre todo uno de joven, y más cuando uno no conoce al Señor, comete unas tonterías
Y si conoces al Señor, sé sabio. Sé sabio y no cometas el error de ir contra la guía del Señor por un placer temporal, porque es pasajero y al final es amargo. Pregúntale a David cuando vayas al cielo si no fue amargo el cometer fornicación con Betsabé. La espada no se apartó de su familia. Un hijo viola a su media hermana, el otro mata a su hermano. 2 de sus hijos quisieron desbancarlo, uno lo quiso matar. Es decir, terrible las consecuencias. En Proverbios, el autor, que es el Espíritu Santo, dice: no envidies tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor de Jehová, porque ciertamente hay un final y tu esperanza no será cortada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Es decir, los placeres son pasajeros y nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones por seguir al Señor son pasajeros. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. La palabra gloria en el griego es doxa, y quiere decir gloria, glorioso, honor, alabanza, dignidad, prestigio. Y quiere decir realmente, se traduce eso, pero quiere decir realmente todo eso: buena reputación, honor, alabanza, buena fama. También quiere decir resplandor, el resplandor de las estrellas, del sol, de la luna, magnificencia, excelencia, condición exaltada y grandiosa. Es decir, nos produce gloria. Es decir, esta aflicción leve y pasajera por servir al Señor nos produce una gloria, una excelencia, nos produce una fama, por decir así. La palabra gloria se aplica acá a nuestro cuerpo y a nuestro prestigio que tendremos cuando el Señor venga por nosotros. Tendremos un cuerpo resucitado glorioso, excelente, majestuoso, increíble, maravilloso. Y tendremos una posición exaltada. Vamos a reinar con el Señor. Una gran honra. Vamos a tener una reputación enorme ante los ángeles, como hijos de Dios. Vamos a tener un brillo. De hecho, en Daniel, el profeta dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán con el resplandor del firmamento, y los que guiaron muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces va a haber una gloria, un honor, va a haber una posición, vamos a tener, ¿qué podemos decir? Es difícil hallar palabras para lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, el mismo Pablo dijo: no tengo palabras, cuando fue al tercer cielo, para expresar lo que vio. Oído no ha oído, ojos no han visto lo que Dios tiene preparado. No ha entrado en el corazón del hombre, en su mente, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es un futuro glorioso y es eterno, para siempre. Es decir, no se acabará y nadie nos lo puede quitar. ¿De dónde sacó Pablo la palabra peso? Preparando el estudio pude darme cuenta de dónde. Y es que, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado en Salmos la palabra gloria, el kabod, en el hebreo, quiere decir peso, literalmente? De manera de que en el hebreo se traduce gloria, honor también, glorioso, gloriosamente, honorablemente, la palabra kabod. Y su significado literal es pesadez, peso, pero figurativamente significa gloria, honor, esplendor, abundancia, riquezas, igual que en el griego. Pero vemos de dónde saca Pablo la palabra peso. Este es el sentido literal en el hebreo, pesadez. Y es como que Pablo dice, bueno, cuando una persona tiene muchas riquezas, es como que si pudiera pesar su riqueza, como que o una persona tiene una gran fama, como que pudieras pesar su fama. Ese hombre pesa. Su fama pesa. No, ese tiene una fama liviana, cualquier viento se la vuela. Es decir, está hablando de sustancia, y Pablo está diciendo, tendremos una gloria que tiene un peso. Ahora, si la condición gloriosa que vamos a heredar se midiera por peso, dice Pablo, sobrepasa toda comparación. Es decir, no hay nada que la compare. Ni siquiera el peso de los sufrimientos. Si pesas el sufrimiento y las aflicciones por el Evangelio, tal vez estás en una situación donde no quieres estar, y el Señor dice, ahí te quiero, y tú no quieres estar en esa situación, y sientes el fuego, sientes la presión, sientes la carga.
si le pudieras poner peso y compararas ese peso con el peso de la gloria que vamos a recibir, no se compara, dice Pablo. Es decir, imagínate una de esas básculas donde pesan los camiones y llevas a un elefante, ahí lo pesas, 2 toneladas, y luego llevas una mosca, pues ni se mueve la báscula, no se mueve, no hay comparación. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no hay comparación. Ahora Pablo dice cuál es la clave, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al no poner nuestra vista, no fijamos nuestros ojos en las cosas que se ven. Pero esta sociedad es lo que ves, afectados por lo que vemos. Pero dice el Señor, no pongas la vista en lo que se ven, no pongas tu énfasis, no te enfoques en lo que se ve, sino en lo que no se ven. ¿Y qué pasa? Nuestra sociedad es visible, televisión, ¿no? Videos, anuncios, todo el día está bombardeado. O personas, con su manera de vestir, proyectas un mensaje. Carros, todo proyecta un mensaje con lo que ves. ¿Y cómo vas a contrarrestar esto? Tienes que poner la vista en lo que no se ve. ¿Cómo? Estudiando la palabra, meditando la palabra, congregándote como congregación, conociendo la palabra, enfatizando. Debemos de tener el hábito de alimentar nuestra fe con la palabra. De lo contrario, tribulaciones y aflicciones y atractivos nos absorberán y nos vuelven inútiles. Vamos a quedarnos en el capítulo 5, versículo 1. Y Pablo dice, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Voy a elaborar en este versículo y no voy a continuar más allá para dejar el resto para la siguiente semana. No me quiero extender más, pero Pablo dice acá, sabemos, una vez más, sabemos. Es importante saber. O sea, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios es importante, sabemos, es importante saber estas cosas para perseverar. Por eso venimos a estudiar la palabra, para perseverar en medio de dificultades, obstáculos y distracciones. Las tradiciones y los ritos te pueden servir para encubrir tu estilo de vida egoísta, para encubrir un vacío, para encubrir una vida injusta y dándote apariencia de un hombre o una mujer religiosa y piadosa. ¿Quién sabe eso? Los que venimos de la tradición sabemos de que tú puedes observar tradiciones, pero vives una vida egoísta y aparentemente muy moral, y vas a la iglesia, puedes ir a misa todas las mañanas, pero con eso ya te justificas para hacer lo que quieras realmente. Pero eso no es conocimiento de Dios. La revelación de Dios, su luz, su verdad, sus promesas, ellas iluminan el alma y son capaces de fortalecernos en el camino. Y por eso Pablo vuelve a decir, sabemos. En el versículo 14 del capítulo 4 dice, sabiendo. Y acá en el versículo 1 del capítulo 5, sabemos que si la tienda temporal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Tienda temporal, terrenal, que es nuestra morada, es destruida. Terrenal quiere decir terrestre, es decir, que está en la tierra. A eso se refiere, no de tierra, sino que una tienda que está aquí en la tierra, porque va a hablar de la tienda celestial. Y no de la tienda, sino del edificio celestial. Pablo usa palabras específicas, y aquí está hablando de tienda terrenal. Una tienda no es un edificio, es algo portátil. Y está hablando terrenal, está hablando de este sistema, de este planeta ahora. Esta tienda terrenal que es nuestra morada, y la palabra morada, bueno, la palabra tienda es tabernáculo, se traduce tabernáculo en la King James Version, skenos en el griego, y quiere decir tienda como la de los nómadas en el desierto, como las que usamos para ir a acampar. Es algo que tú la desmantelas y te mueves de un lado al otro. ¿Qué es nuestra morada? Y la palabra morada es el lugar de habitación, es decir, somos espíritu que habitamos en esta tierra, tenemos esta tienda, este cuerpo, pero es terrenal, es de esta tierra, es nuestra morada, ahí habita nuestro espíritu. Pero luego dice, si es destruida, y va a ser destruida,
Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos. Y la palabra casa ahí es morada, la misma palabra donde usa morada anteriormente, en el mismo versículo. Y la palabra edificio está hablando de edificar. La palabra en el griego quiere edificar, edificio, construcción. Está hablando de que tenemos de Dios un edificio. Cambiamos esta tienda portátil, temporal, por un edificio. Pero ese edificio es de Dios. El hombre puede hacer mansiones grandes y maravillosas. Yo voy a Newport Beach y veo unas mansiones enormes. Pero Dios puede hacer algo mejor. De hecho, nuestro cuerpo físico es mucho superior que cualquier mansión en Newport Beach. La complejidad, la exquisitez del diseño es increíble. Y si nuestro cuerpo temporal es superior a cualquier mansión de Newport Beach, ¿cuánto lo será nuestro cuerpo espiritual, celestial que Dios nos va a dar? Va a ser muy superior. Y luego es una mansión perspectiva, tenemos que tener perspectiva. Y es una mansión eterna. Y es en los cielos. La morada actual es tienda, es temporal, es terrestre. Tendremos una mansión permanente, celestial. El astronauta James Irwin del Apolo 15, cuando vio la Tierra desde la Luna, tuvo una experiencia espiritual ese hombre. Vio la Tierra, vio las nubes que se miraban, el color azul, algo hermoso. Y ese hombre cuando regresó fue un tremendo proponente del creacionismo, un cristiano revolucionado. Tuvo una experiencia tremenda. Si el cielo actual es maravilloso, si la tierra actual es maravillosa, ¿cuánto más lo será la futura eterna, donde Dios mismo va a habitar? Estaba leyendo, ¿saben ustedes de que están planeando hacer un viaje a Marte? Con gente. Y son más de 100,000 personas las que se han apuntado para poder ir. Pero ¿sabe usted que solo es un one-way ticket? ¿En serio? Solo es un tiquete de ida, no es de regreso. No tienen la manera. Y ya hay más de 100,000 personas que quieren ser candidatos para ir, en serio. Yo cuando leí eso dije, están locos. Porque van a establecer una colonia en Marte. Quieren establecer una colonia. Entonces van a mandar un grupo y luego van a mandar otro grupo, pero es un one-way ticket. Y pienso, bueno, ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas para salir de este mundo. Porque aquí hay mucha injusticia, crimen, guerras, contaminación, malas noticias todos los días. Entonces quieren una morada en el espacio. Pero Marte es un lugar árido. Y además solo tiene 0.1% de oxígeno en la atmósfera. No hay agua, por lo menos en la superficie, no hay vegetación, ni hay ozonosfera que te proteja de los rayos ultravioleta. Y nuestros cuerpos no están diseñados para el firmamento presente. Nos morimos si vamos a Marte sin un vestido especial, protección. Muchos aspiran a ir a Marte, aunque su cuerpo no está diseñado para Marte. Por supuesto tendrán ahí un edificio donde puedan estar ahí, todos ahí, trabados, por decir así. Pienso yo que muchos aspiran a ir al cielo también, pero no tendrán un cuerpo diseñado para el cielo. Imagínate ir a Marte sin un cuerpo, sin un equipo para vivir en Marte. Y hay muchos que creen que van a ir al cielo, pero no tienen un cuerpo diseñado, ni lo van a tener porque no van a resucitar con Jesucristo cuando venga por su iglesia. Ellos van a resucitar al final de los 1000 años y van a tener un cuerpo no diseñado para el cielo, sino para el infierno. Pero nosotros vamos a tener un cuerpo diseñado para el cielo. Muchos quieren ir a Marte para escapar de este mundo de maldad, para empezar de nuevo una vida nueva, pero cada persona que va ahí ya lleva ese mundo de maldad en sí mismo. Van a colonizar Marte, pero van a enviar la misma maldad que está acá, porque la semilla está allá. Pero en el cielo nuevo no va a haber maldad. Y vamos a tener un cuerpo transformado,
donde no va a tener deseos malos, donde no va a haber vestigio de maldad en ese cuerpo. Y vamos a estar en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no va a haber pecado, donde no va a haber injusticia. Y como somos hijos del reino, no pagamos impuestos, dijo Jesús, ¿no? Y además, yo me pregunto, los que vayan a Marte, si de repente les empieza a malfuncionar alguno de sus equipos allá, ¿qué van a hacer? Petatearse. Pero nuestro Señor Jesús, Él no nos dejó morir, ¿verdad? Él vino y murió por nosotros. Y Él es el que va a reinar en el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, perspectiva. Recopilando, no desfallecemos, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, aunque morimos día a día a nuestra voluntad, aunque podamos recibir aflicciones, aunque podamos ser derribados pero no destruidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos, hostigados, maltratados, pero no es en vano. Estamos llevando el evangelio a otros. Aunque pase todo eso y este cuerpo se acabe, un día Dios nos va a resucitar un nuevo cuerpo, y es un cuerpo equipado para un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no va a haber injusticia y donde va a reinar Jesús. Y esta aflicción ahora es leve y pasajera. No la ves así porque no la pones en contraste con la gloria que va a ser revelada. Pero si la pones en contraste con la gloria que va a ser revelada, no hay ni comparación. Y Pablo nos dice, pongamos nuestra vista no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta tienda terrenal es destruida, tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino hecha por Dios, eterna en los cielos. ¿Quién dice amén? Tal vez tú no has recibido a Jesucristo y nos estás acompañando por internet o por video o por la radio. Yo te invito a que recibas a Jesús. Señor de tu vida. Sí, habrán aflicciones, te lo digo de entrada, pero hay gozo, hay paz, hay propósito, hay bendición. Y no estarás huérfano. Tu vida estará en las manos de Dios, que es el buen pastor, de un Padre eterno, de un príncipe de paz. Te invito a que recibas a Jesús. Ahí donde estás, ora conmigo, pídele al Señor perdón por tus pecados. Es necesario arrepentirse, pedirle al Señor perdona mis pecados y poner la fe en Jesús como Señor de tu vida, pastor y guía. Sé sabio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra, Señor, a gobernar mi vida. Perdona mis pecados. Creo que tu sangre derramada en la cruz es preciosa y capaz para pagar toda mi maldad. Y hoy te ruego que me guíes con tu Espíritu Santo, me fortalezcas y me guardes. Y me ayudes a rechazar el pecado, a conocer tu voluntad y hacerla. En nombre de Jesús.